En ese sentido, yo quisiera abrir este panel con una pregunta, viceministro, un poco para tener ese análisis regional que ustedes desde el Estado colombiano realizan, desde el gobierno realizan, frente a las causas, ¿sí?, estructurales, a las causas asociadas a este fenómeno migratorio, y cómo desde el gobierno nacional se está viendo este nuevo reto que enfrenta Colombia y se enfrenta a nivel latinoamericano. Buenos días buenos días a todas y a todos. Gracias a Brian por la pregunta. Secretario que está aquí, alcalde. Creo que es muy importante para nosotros como Cancillería tratar estos temas directamente con las autoridades territoriales y directamente con la gente. El tema de la migración no se puede discutir y gestionar únicamente desde Bogotá, porque es importante este tipo de espacios y por eso quiero empezar diciendo que los celebro. Respecto a la pregunta, a las causas, yo creo que lo primero que también quisiera como aclarar es que no me gusta mucho el término crisis migratoria, aunque entiendo el uso porque le da una connotación negativa a un fenómeno que creo yo responde al derecho. La gente tiene derecho a como es decir, es un derecho humano que creo que hoy está puesto en tela de juicio. Creo que hay una crisis humanitaria que se desprende por decisiones que son políticas, es decir, acá lo que no hay un fenómeno irreversible. Es decir, no se trata, por ejemplo, de migraciones causadas por el fenómeno climático. Puede tratarse de una parte, pero en términos generales acá estamos hablando de decisiones que se toman en algunos estados del norte global y que tienen un impacto en nuestros estados. Bien sea eso que se llamó crisis migratoria en el 2015, que yo creo que es una categoría muy peligrosa, es algo que crearon los medios de comunicación para escribir una caricatura que no refleja la realidad de su global, que es supuestamente hordas de personas que llegaban desde el Medio Oriente, desde el norte de África al escenario europeo, de Eritrea, de Etiopía, el desastre libio, Siria, Irak, Palestina, Jordania, etc. Y ahí hay dos factores que yo creo que es importante tener en cuenta en esas causas estructurales. Lo primero es que muchas de esas migraciones fueron causadas por decisiones geopolíticas. La guerra en Irak, la guerra en Afganistán, la intervención en Libia. Luego hay un flujo constante pues, de la región más rica del mundo que está al lado de una de las regiones más empobrecidas. Esto no es que la gente busque una mejor vida, pero los números no hacen pensar en un segmento considerable de gente queriendo llegar. En realidad los principales países receptores son los países como Turquía. O sea, Turquía fue el principal receptor de eso que se llamó la, entre comillas, crisis migratoria 2015. En segundo lugar estuvo Líbano y Jordania. O sea, Europa en realidad recibió un número de migrantes para su riqueza bastante ilusoria. Y eso me parece que se está reproduciendo hoy en el caso del discurso que vemos en los Estados Unidos. Este discurso es el que yo creo que ha exacerbado unos flujos que ya venían causando preocupación en algunas partes de la geografía colombiana, y acá pasó a lo segundo. Creo que también algo que exacerba esa crisis humanitaria es que creo que como región no hemos podido dar una respuesta al unísono. El tema migratorio aparece en los espacios de integración como la CELAC, que nosotros ahora presidimos, en la comunidad andina, aparece en la comunidad de estados del Caribe, pero no es un asunto que los estados quieran negociar, quieran gestionar compartidamente. Los estados siguen tomando decisiones unilaterales. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, algunos estados de manera unilateral han decidido la imposición de visados. Eso tiene obviamente un impacto sobre nosotros. Lo mismo pasa con algunos estados de la África subsahariana, lo mismo pasa con el caso de las migraciones de Cuba o de Haití. Es decir, que yo creo que todavía estamos lejos en América Latina, y aquí vemos segundo, de tener una política multilateral, regional, integrada, como si la tiene, por ejemplo, Europa. Y pensaría yo que en tercer lugar, algo que me parece que nos toma muy mal parados es la poquísima coordinación, creo yo, y ahí también, de nuevo, hay que hacer el mea culpa, porque nuestra política migratoria históricamente se ha hecho de espaldas a las regiones. A Migración Colombia le queda
muy difícil descentralizarse, y creo que ahí cierro diciendo que creo que una de las causas es que seguimos teniendo una política exterior concentrada quiere decir en el Ejecutivo, y eso se tiene que desconcentrar, perdón, no descentralizar, desconcentrar a otras agencias. Por eso, enhorabuena que esté aquí la gente de APC, que esté el Ministerio de Comercio Exterior. Migración Colombia tiene que crecer y tiene que descentralizarse, porque eso se tiene que gestionar con los gobiernos locales. Y pensaría que en tercer lugar nos hace falta también un abordaje en donde veamos la migración como un derecho, no como un problema. La migración, yo no, y quisiera evitar, con eso sí cierro, el abordaje neoliberal de la migración, que es cuando se dice la migración como una oportunidad. Me parece muy peligroso, porque creo que es un derecho transaccional, como se dice, los migrantes son buenos porque se pueden vincular a la fuerza laboral, y los derechos humanos no se ganan. O sea, la migración es un derecho deseable, no porque contribuya a la economía, sino porque es una garantía histórica que nos hemos ganado como humanidad. Entonces muchas veces se dicen migrantes buenos, hay migrantes inmigrantes. Yo creo que ahí algo que ralentiza cualquier posibilidad de encontrar una solución tiene que ver con las narrativas y los medios de comunicación que están todo el tiempo reproduciendo estereotipos respecto a esta idea de eso le llaman migración inteligente, migración buena, migrante malo, es que es un migrante, y me parece que esa estigmatización nos exacerba un poco las causas de la crisis humanitaria. Muchas gracias. Viceministro, muchas gracias. Hay dos temas claves e importantes, y uno es propiamente el concepto que hemos venido desarrollando y frente al cual usted hace un especial énfasis en llamarlo como el derecho propiamente a la movilidad humana, ¿sí? Y un tema también muy importante, y es la necesidad de que esta situación sea abordada desde los territorios y con los territorios. Entonces, en ese sentido, aprovechando la presencia aquí de la Secretaría de Gobierno del Departamento, me parece también importante poder analizar cuál ha sido ese impacto en la política departamental, en las políticas públicas y propiamente en la toma de decisiones que ha tenido la migración y este derecho a la movilidad humana, y cuáles son, más allá del impacto, esos retos que ha tenido la gobernación para garantizar los derechos de la población en condición de movilidad. Doctora Jenny. Buenos días a todos. Saludo aquí muy especialmente a mis compañeros de panel. Es un honor estar aquí compartiendo este espacio y conversando sobre un tema tan importante para el departamento del Chocó en este momento como es la migración. Realmente, y desde mi experiencia que he venido también como alcaldesa del municipio de Girardot y ahorita como secretaria del Interior y de Gobierno del departamento, la verdad es que este tema migratorio, cuando en su inicio ninguno aquí en el departamento del Chocó, ninguno de los municipios fronterizos estábamos preparados para enfrentar ese tema. Por lo tanto, esto se convirtió en un gran reto para el gobierno departamental, para los municipios fronterizos, todos los municipios que estábamos viviendo esa situación. Entonces, uno de esos retos que enfrentamos es la falta, digamos, de instrumentos legales que tenemos y administrativos para nosotros enfrentar ese tema de la migración. Igualmente, ha sido también un gran reto la articulación interinstitucional entre, digamos, lo local, lo nacional y cooperación internacional. También otro gran reto que nos ha tocado enfrentar ha sido la saturación de los servicios públicos básicos. Estos municipios se han visto realmente saturados para poder enfrentar la migración en nuestro territorio. Igualmente, otro reto que nosotros enfrentamos es la falta de formación de los funcionarios locales para que se pueda prestar la atención humanitaria que requiere este flujo migratorio en nuestro territorio.
territorio. Entonces realmente han sido retos bastante grandes en los que se ha tenido que vivir desde el territorio, desde el departamento del Chocó, y teniendo en cuenta que son muy pocos los recursos que se tienen para enfrentar. Entonces toca compartir o dejar de atender algunas necesidades ya que son de por hecho son limitadas para la población de estos municipios. Entonces toca compartirla también con la población migrante para poder prestarle una atención humanitaria. Entonces realmente estamos sin un marco normativo claro, y eso ha limitado también poder atender y poder darle buen manejo a este flujo migratorio en nuestros municipios fronterizos, que es donde se vive esta situación realmente aquí en nuestro departamento. Vale, doctora Jenny, muchas gracias. Ahí toca dos temas claves para mí. Y uno es, y voy a centrar también desde nuestro rol como agencias del Sistema de Naciones Unidas, como organizaciones internacionales y organizaciones no internacionales, y es ese reto de la coordinación, ¿no? Es ese gran reto de cómo coordinamos para atender de la manera que se debe este derecho, cómo podemos atender de manera integral, y cómo además evitamos la duplicidad de acciones y la acción con daño también en los territorios, que era algo que mencionaba el viceministro frente a este impacto que a veces se malinterpreta y se lee de la manera incorrecta. Entonces, en ese punto de la coordinación, yo quisiera aprovechar la presencia del alcalde, porque el municipio de Acandí justamente creo que tiene unas experiencias ya bastante grandes en el tema de coordinación, pero además de eso también conoce la necesidad de poder articular de la mejor manera para atender esta situación que evidentemente, como lo decía la doctora Jenny, impacta en las capacidades territoriales. Entonces, alcalde, yo quisiera preguntarle cuáles son esas buenas experiencias en la coordinación y cómo desde la cooperación internacional, las agencias nacionales e internacionales, podemos contribuir a una respuesta integrada y a una respuesta coordinada también que permita atender de manera eficiente esta situación. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias por el espacio que nos dan. Quizás cuando hablamos de migración, yo lo primero que les puedo decir, no lo veamos como crisis, porque primero que todo somos un pueblo americano que finalmente nació de eso. ¿Cómo se hizo para descubrir América? Alguien tuvo que haberse movido de una tierra a otra, y a partir de ahí, justo en esa frontera antigua, en un guía comienza todo, y después, cuando todos los colonizadores no tenían mano de obra y demás, ¿para qué tuvieron que hacer? Salir a buscar y someter a muchos a otros continentes y traerlos aquí para forzar. Por eso celebramos fechas y demás, eran de la esclavitud, la libertad y todo ese tema, y todo viene de migración. Y sin duda, el epicentro de la migración no podía ser Acandí, no podía ser Darién. ¿Qué significa eso? Que la estigmatización está estructurada en el sistema de migración. Para responder primero la pregunta, la articulación de las organizaciones no gubernamentales, las internacionales, el GIFE, Acandí tuvo más o menos 8. La administración municipal, cuando nosotros entramos, decimos, no es que tengamos un poquito de recursos, no tenemos recursos para hacer una asistencia migratoria. Pasaron 200 nacionalidades por ese territorio. La decisión de que pasaran por la serranía de Darién no fue del alcalde de Acandí ni de la población acandilera ni de la gente del Darién. Esa decisión es de estados, y el vice acaba de decirlo ahora muy bien. Se han preocupado de una forma unilateral, cada uno haciendo por su lado, cuidando su soberanía.
Entonces, lo humanitario, nadie. Porque para tener un mundo globalizado hoy, cuando hablamos de tomar decisiones unilaterales sin conversar entre los estados que se afectan o que son el tránsito, obviamente no tiene nada de humano que no se piense que ellos no necesitan un pedacito de tierra, sino el globo completo para movilizarse de forma segura. La decisión de cada uno, defendiendo su partecita, es el peor crimen humanitario que se está haciendo en la humanidad. No estamos hablando de 2 personas, estamos hablando de 2 millones. Y entonces, la narrativa, esa narrativa de la crisis, esa narrativa de la criminalidad, esa narrativa, mire, eso es lo más pequeño que tiene el fenómeno. Y hablamos de la migración como un fenómeno que ha mutado. Al ser fronterizos, nosotros hemos tenido la posibilidad de ver extranjeros por toda la vida. Si estamos en la Candí, tenemos el primer aeropuerto en Puerto Valdía, que son 45 minutos de Capurganá a allá. Y tenemos un punto migratorio en Capurganá. ¿Por qué en Capurganá? ¿Por qué no en Salsolo? ¿Por qué no en la cabecera? Porque Capurganá trabajó por posicionarse como eso. Hoy es un referente de búsqueda para cualquier extranjero. Le va a parecer más rápido Capurganá que inclusive la cabecera municipal por su trascendencia histórica de turismo. Y mire, nos hemos echado tantas culpas, pero las culpas van de la cabeza hacia abajo. Y hoy se sometió a las comunidades a ser responsables de la situación migratoria. Es una lástima. Las comunidades. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó acá y qué pasó allá? Las instituciones lograron lo que no iba a lograr el Estado. Solamente con algo que se llama, primero, empatía. Las instituciones están preparadas, el IFE y todas las organizaciones están preparadas para atender. Hay educación y formación, inclusive capacidades que sumaron a las instituciones locales. Nosotros abrimos de puerta para que Hambre Cero, OIM, todas las organizaciones pudieran hacer asistencia y asistieron sin estigmatización del territorio, sin importar que éramos chopanos, sin importar que éramos negros, sin importar que había presencia de grupos al margen de la ley, sin importar nada, asistieron y dejaron pequeñas capacidades, entre ellas conocimientos. Nosotros, por parte, digamos, del Estado, hablando de capacitarnos y tener capacidades, tuvimos una capacitación muy importante de más de 650 personas que estaban asistiendo el tema local, y se habló de trata. La trata viene de qué año. Y ha existido, porque por eso existe la esclavitud. Y la trata se capacitó más de 650 personas, lo que significaba la articulación, para que la gente entendiera que no estábamos hablando de tráfico de migrantes solo por sí, sino porque no conocíamos todas las motivaciones que tenía un extranjero en pasar por nuestro territorio. Y eso cambió a todo, porque dejaba conocimiento y una perspectiva local de cómo entonces generar tratamientos que dignificaran el paso también de ellos, pero que dignificaran a los locales. La articulación, países, instituciones del Estado nacional con las locales han sido lo más ausente que han tenido los migrantes para poder tener un flujo digno en el paso de sus travesías. Muchas gracias. Vale, alcalde, muchas gracias. ¿Hay un tema? Doctor, adelante. Bueno, yo quiero complementar aquí un poquito a lo que manifiesta el alcalde. Es claro y quiero resaltar aquí que la cooperación internacional ha sido fundamental en los momentos críticos que ha tenido nuestro territorio, pero de una manera de prestar asistencia humanitaria. Pero yo quiero aquí, Brian, decir que, sin embargo, tenemos esa asistencia humanitaria, pero necesitamos que esa cooperación internacional no sea solo asistencialista, sino que también sea más estructural. Por ejemplo,
porque con el agotamiento, cuando se agotan nuestras capacidades, pues es para nuestros territorios es de gran importancia la intervención de la cooperación internacional, pero sí queremos que no solamente se quede de manera asistencialista, sino más bien también estructural. Vale, doctora Yanni, en ese punto hay varios de mis compañeros acá que creo que es uno de los temas que abiertamente debatimos, y es la necesidad de ese nexus de la asistencia humanitaria a el desarrollo, ¿sí? Entonces creo que es un tema bastante importante tener aquí en el escenario y poder dejar ese mensaje. Voy a mencionar nuevamente algo que el alcalde mencionaba, y era ese reto o esa responsabilidad que se le impuso a las comunidades de ser quienes atiendan esta situación. Y ahí hay un gran reto, y es propiamente la integración social. Cuando nosotros hablamos de integración tanto económica como social, cultural, de la población en condición de movilidad humana. Y ese gran reto que por allá en el 2015 se veía, y ese estigma al migrante también, era bastante complejo. Cuando hablábamos de migración en el territorio colombiano, casi que automáticamente lo relacionábamos con Venezuela. Pero el alcalde menciona algo importante, y es que son más de 270 nacionalidades las que se están recibiendo en el territorio chocuano, y eso es claro, y eso es un tema de que no es un problema únicamente de un país, o no podemos asociar migración a un solo país, sino que es un problema global. El viceministro lo decía, son decisiones geopolíticas, son temas globales, y debemos tenerlo allí presente. Pero retomando entonces, hay esa gran dificultad o ese gran reto de cómo garantizar la integración social de la población en condición de movilidad. Y es una pregunta que quisiera hacerle a los tres, porque cada uno representa un diferente nivel de gobierno, y esto es clave acá, esa articulación nación, departamento, municipio, y es hacia dónde se deberían enfocar esas políticas públicas de integración, hacia dónde deberían enfocarse en cada uno de los niveles que ustedes representan esos programas de atención y de integración de la población en condición de movilidad humana. ¿Cuál debería ser esa apuesta y dónde deberíamos centrarnos? Porque además conocer esa posición desde cada uno de los niveles también para efectos de la cooperación nos permite interpretar los intereses y las necesidades de apoyo que surgen en la materia. Entonces, no sé cuál de los tres desea iniciar para efectos de la orientación. Bueno, yo creo que esas políticas públicas en las que deberíamos concentrarnos pudiera ser el fortalecimiento de las economías locales, también promover campañas contra la xenofobia sería también otra, y otra, crear protocolos comunitarios para que las comunidades puedan darle buen manejo, digamos, a estos flujos migratorios, sobre todo las políticas que vayan encaminadas hacia el fortalecimiento y la destinación de recursos también del nivel nacional para poder, digamos, atender esta situación, estos flujos migratorios que sabemos que son de paso, pero casi nunca se quedan, y que se debe definir y estructurar una política encaminada hacia allá para no debilitar, digamos, las capacidades de los territorios y de los municipios fronterizos, y por supuesto del gobierno departamental. Vale, doctora Jenny. Viceministro, acá yo no sé, ese enfoque que me parece clave, y es ese reto de integración para efectos del departamento, en la lógica de que nosotros hablamos para el contexto nuestro de población en tránsito, ¿sí? Entonces, sí creo que hay un reto allí, a diferencia del resto del país, y es cómo revisar la integración en ese concepto o en ese componente puntual. Creo que tanto la Secretaría Rivas como la Martínez han señalado, creo que las pistas de lo que debería ser la respuesta. Yo diría lo que debe ser y lo que no. Lo que debe ser es obviamente un enfoque basado en la cohesión social, de evitar el desarrollo territorial muy bien en el enfoque policial. Pues lo primero es que, claro, tenía decía, hay una falta de articulación, hay una falta de formación, yo creo que eso es cierto, pero esa formación no es únicamente montar cursos para funcionar con Migración Colombia.
porque podemos hacer todos los cursos que queramos, si en los políticos y en los medios de comunicación se sigue apelando al odio contra los migrantes, pues eso de nada sirve. Entonces acá yo creo que en la articulación no solamente Brian, son entre el gobierno nacional y los departamentos de los municipios, sino en general en todos los sectores de la sociedad. Aquí debería haber, yo creo que hay que pensar en el marco de integración, por ejemplo, hacer, ya que aquí estamos de Cancillería, por lo menos está Juliana y Juan David, hay que pensar en un encuentro entre alcaldes, como se ha hecho con Venezuela, pero eso hay que hacerlo ahora con Panamá. Es decir, alcaldes, al menos Catarí, Jurado y un guía, y del otro lado de Panamá, lo mismo, autoridades de policía. ¿Por qué la policía? Porque, insisto, hay que esquivar el enfoque policivo, porque al policía hay que sentarlo, ¿sí? Al coronel, al mayor, al general, al intendente, etc. Sobre todo ahora que Colombia está en la cuesta de una seguridad humana, ¿sí? Yo creo que también el tránsito de una seguridad basada en esta lógica del enemigo interno hacia una mayor civilidad me parece que debe involucrar, y tiene que haber alguien aquí también de los medios de comunicación. Lo mencionaba Luis Fernando. Yo creo que los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad a la hora en que proyectan esta imagen de una migración que es depredadora, de una migración que nos quita. Es raro, pero en Colombia nos han metido también esa idea de que los migrantes nos quitan nuestros empleos. Una vez, vamos a tener una anécdota que eso me pasó en un programa de opinión. Van a traer 10 niños de Palestina. Eran 10, creo que eran 13 en total, un panelista con todos los colombianos del mundo, estos que han estudiado, tal cual decía, ¿y dónde quedan niños colombianos? ¿Sí? Yo decía, es mezquino. Son 10 niños, o sea, como alguien niños no mutilados de Gaza, como alguien la primera reacción que ve cuando le anuncian la noticia de que van a tratar a los niños mutilados en el hospital militar, su primera reacción es pensar inmediatamente en que esos niños le van a quitar la oportunidad. Esa reacción es una casi que instintiva, hay que acabarla porque los migrantes hay que dejar de verlos como unos criminales para verlos en muchos casos como personas en situación de vulnerabilidad. Nosotros, por eso te digo que ahí puede haber una buena oportunidad. Tendremos en septiembre, ustedes lo saben, el 2 y el 4 en Riohacha, el foro global sobre migración y desarrollo. Yo creo que a partir de allí podemos empezar una conversación, y yo digamos que respondo también proponiendo desde Cancillería un diálogo constante, no solamente con las autoridades locales, no solamente con la secretaria, alcalde, sino, insisto, ojalá con algunas de las entidades panameñas, porque me parece que, como dice Luis Fernando, no podemos sacar encerrados en las márgenes de Colombia gestionar el tema. Estrategias, yo digo que cuando vuelvo a tomar la palabra crisis acá, el escenario, y resulta bastante desconcertante que el migrante pasó desde el sur hacia el norte, y la noticia fue en el municipio, fue en el Darién, y siempre lo dije en todas las reuniones, en todas las mesas, delante de todas las autoridades, que el problema eran los migrantes, o que habían llegado a un pueblo chocuano, de difícil acceso, con bajas capacidades administrativas, financieras e de infraestructura. Se alegó que el migrante, ¿cómo pasa? Mire cómo se baja de la lancha por un potrero, y así se bajan todos los acantileros por el potrero. ¿Qué significaba? Hoy en la cabecera municipal no tiene un muelle, pero en Necoclí hicieron un muelle 6 meses. En Medellín dejaron de vender tiquetes a los turistas porque estaban full de migrantes, estaban dejando recursos. De eso no sale noticia. Pero la informalidad, doctora Elsa, es costumbre en nuestros pueblos. Armar la chacita, armar la gente, a donde usted no llegan. Llegan después que abra un negocio ya un poquito más grande, y todavía a usted le toca ir a tocar de la puerta aquí o tienen que inscribir en Cámara de Comercio. Ese tema cultural se asoció entonces a la criminalidad, y no era así.
¿Y cuál es la formalidad de nuestro Chocó completo? Hemos visto números, estamos desfasaditos. Pero hablo de la soberanía. ¿Y cuál es la primera estrategia? Generar las capacidades de los municipios fronterizos. Hablando de ley, tenemos una basada en los municipios fronterizos para desarrollar las economías fronterizas. Esos municipios están solos históricamente. Hemos estado más cerca hoy de la Cancillería por la palabra crisis. Hemos recibido visitas de los cancilleres por la palabra crisis. El canciller estuvo con el canciller panameño allí, y eso nos dejó de respuesta una inversión de 1.200 millones de pesos para tener un aula, digamos, similar a esta, para generar unas reuniones con dignidad. Y tenemos compromiso de un puesto de salud que vieron mejor el puesto de salud del albergue que el puesto de salud de la comunidad. Es un municipio fronterizo, que Migración Colombia está en una posición no centralizada en la cabecera, pero el Estado lo que tiene que fortalecer esos municipios que sin duda tiene una reflexión que hacer el Estado. Revisar en el presupuesto cuánto se gastó atender la migración y revisar cómo entonces pasaban 1,5 millones a 2 millones de migrantes por esa brecha tan grande que solamente se llama Serranía de Tarija. Claro, como no hay carretera panamericana que conecte la facilidad de coger un bus con Transluciente, Brasil y demás que los llevara allá, pues la crisis nace del accidente geográfico y obviamente de la poca gobernabilidad que se tiene dentro de estos territorios apartados y alejados. Es un tema de capacidad. Por Medellín pasaron, por distintas ciudades pasaron y llegan a Urabá, municipios de esta categoría, con un accidente geográfico como el Golfo de Urabá, tenían que pasar, y después en la Candí fue la noticia que los migrantes no duraban 24 horas porque tenían que salir a la noche. Y allá nos conseguimos entonces con Panamá haciendo soberanía. Panamá sí está haciendo lo que nosotros tenemos que hacer, cuidar nuestra frontera y fortalecer nuestro límite. Entonces, ¿quién manda en la frontera? Senafrón. Ahí no manda Colombia, ahí no manda el ejército colombiano, no manda la policía, no manda Senafrón. Inmediatamente tocamos. ¿Quién custodia la frontera de los dos países? Una sola entidad, que es Panamá. Nosotros no tenemos capacidad dentro de las fronteras. Y ojalá que el pueblo de Chocó tuviera la oportunidad, siendo el único departamento fronterizo con Panamá, tener las capacidades instaladas en estos pueblos. Le voy a hablar al canciller de los integrantes. Están en las grandes ciudades de este país, promoviendo de cierta forma, acompañando a todos los flujos, hasta el de vocación de permanencia. Y en estas comunidades no hay ni un satélite de ellos, y lo hemos venido pidiendo bastante para generar capacidad. Para nosotros hoy la respuesta es generar capacidades, y ahí la Cancillería, hoy el Ministerio de Igualdad que tiene temas de migración, el Ministerio del Interior que tiene temas de trata y de migración y todo el tema, hacer su oficina de permanencia que pudiera asistir y atender para que nos permita igualdad el fenómeno. Es para mí la respuesta. Vale, alcalde, muchas gracias. Yo creo que esos paneles, uno de los objetivos, más allá de ser meramente un conversatorio, es poder empezar a sintetizar acuerdos y compromisos, y surge una muy buena iniciativa que incluso nosotros desde Cooperación tratamos de fortalecerla, y es que estos análisis no sean solamente del Chocó, sino que de entrada podamos abordarlo desde el nivel nacional, vinculando en este ejercicio a Antioquia, que tiene un papel fundamental, también lo mencionabas hace un momento, alcalde, en la migración, pero ahora con el nuevo fenómeno Valle del Cauca, porque incluso esta nueva ruta de flujos migratorios inversos vincula, y un objetivo dentro de la ruta es llegar a Buenaventura, y también es importante poder ampliar estos ejercicios a unos análisis regionales que nos permitan tener políticas de atención muy claras y precisas. Y surge por parte de ustedes propiamente esa necesidad también de generar un encuentro de autoridades administrativas colombo-panameñas, ¿no? Que es una apuesta que creería yo que desde aquí, desde este panel, puede quedar como una iniciativa para
para que se empiece a trabajar y se empiece a abordar, porque ya le decía el alcalde, de esos encuentros ha quedado algo, quizás no lo que se espera, pero ha quedado ya algo y puede dar un muy buen resultado esa articulación. Entonces, también aprovechando la presencia de la APC en el espacio, creo que podría ser una buena iniciativa que se empiece a desarrollar, y es abordar la estrategia desde las capacidades y desde las autoridades administrativas colombo-panameñas para generar quizá una respuesta regional a la situación que actualmente tenemos. En este panel mencionado mucho un municipio que ha salido hoy también a la luz pública, y es propiamente por la dinámica inversa, y es el municipio de Jurado. Lastimosamente el alcalde no nos pudo acompañar, sin embargo él ha enviado un video, sí, y ahí me corrige, para presentarlo, y una vez presentemos las palabras del alcalde, me parecería importante dar la palabra al público para algunas intervenciones. Por efectos prácticos nos han dicho que 3 intervenciones, entonces por si ya alguno tiene esa pregunta ya a la mano y quiere hacerla, para que se vaya preparando. Una vez finalicemos la proyección del video, les damos el espacio al público para sus intervenciones, ¿vale? Entonces, ya no sé si ya... Dale, adelante, doctora Jenny. Quiero manifestar aquí que igual desde la Gobernación de Chocó estamos programando una mesa migratoria en los próximos días en el municipio de Jurado, precisamente para hacer ese acompañamiento, y que las instituciones, las entidades del nivel nacional, departamental y local podamos aprovechar ese espacio y poder tratar precisamente esa problemática de migración inversa que se está presentando en el municipio de Jurado y que está impactando de manera significativa también al municipio de Vallasolano. Igual manifestar aquí que precisamente el alcalde lo acaba de mencionar, en la nueva ley de frontera ley de frontera 2135 del 2021 se generan unas decisiones o unos beneficios para estos municipios fronterizos, pero que siempre hemos conocido, y la experiencia que se ha tenido es la debilidad que tienen nuestros municipios fronterizos frente a otros municipios fronterizos de otros departamentos. Entonces, siempre hemos estado reclamando, incluso hemos venido históricamente con un acompañamiento de la Cámara de Comercio, precisamente luchando por esa igualdad también que requieren los municipios fronterizos del departamento del Chocó. Entonces existe mucha debilidad en la aplicación de la ley de frontera, la 2135 de 2021, y que cada vez pues estos municipios les toca enfrentar, y que no solamente veamos estos municipios como un punto de paso, sino como unas fuerzas vivas que requieren una inversión institucional, una inversión de fortalecimiento para que podamos realmente ser esa cara visible. También es que somos la entrada o salida de nuestro país, y necesitamos también tener esa soberanía nacional, y como lo menciona el gobierno, en este momento estamos en una desigualdad frente al gobierno panameño. El gobierno panameño está ejerciendo control en su frontera, entonces, pero nosotros no la estamos ejerciendo. Entonces, digamos, el gobierno panameño puede llegar a nuestro territorio y puede incluso, de hecho, ingresar sin que nos demos cuenta, pero nosotros sí, digamos, que sufren atropellos, porque si se pasa la línea un poquito, pues ahí está el gobierno panameño ejerciendo su control. Entonces yo creo que sí es muy necesario, y por eso nosotros estamos invitando a la DIMAR, que es la autoridad marítima, en este caso a esta mesa migratoria, y es muy necesario que haga presencia, porque necesitamos que ese mismo control que tiene el gobierno panameño también lo podamos tener nosotros, y de esa manera nosotros garantizar y proteger los derechos de nuestros ciudadanos de frontera. Vale, doctora Jenny, muchas gracias. Ese es un mensaje importante también, el de esa mesa migratoria que va a desarrollar el departamento,
y que desde ahí incluso podríamos empezar a abordar esa propuesta que ya surge en este panel, y es la de revisarlo también con autoridades panameñas, que creo que es clave. Usted lo mencionaba hace un momento y lo ha dicho el alcalde mucho frente al tema de la soberanía y al tema de las acciones concretas en frontera y en territorio. Vale, entonces vamos a dar paso al video del alcalde Jurado, que también es un actor clave en este papel, en este escenario, perdón, toda vez que Jurado aparece ahora junto a Vallasolano en esta ruta migratoria inversa, y es importante poder conocer las voces también desde esta orilla del departamento, ¿no? Entonces, metodológicamente, para que no les dé el chorro, terminemos con las intervenciones. Cuando se bajen mostramos el video si les parece. Listo, no, perfecto. Entonces, no sé si hay alguien del público que tenga alguna pregunta. Ale, Ramiro, adelante, hombre. ¿Hay un micrófono por ahí? Bueno, permítanme saludar a la mesa principal y a todos y todas y todos los presentes. Pues desde las organizaciones étnicas del departamento de Chocó, con el CINEI, acabamos de emitir un informe sobre la presencia del Ejército Gaitanista de Colombia en el Chocó, en la cuenca del Atrato, que se ha denominado Violencia, Poder y Miedo. Y llama la atención que el alcalde dice que el alcalde de Acandí, quien ejerce soberanía sobre la frontera en el Chocó, es Panamá. En el Chocó también quienes ejercen soberanía son los actores armados no estatales, quienes están haciendo de la migración no un derecho, sino un negocio, y se lucran de ese negocio y copan todas las economías, tanto legales como ilegales, que transitan por las fronteras. En ese sentido, nosotros, aquí con nuestra secretaria de gobierno, y estamos convocando precisamente para septiembre, del 11 al 12 de septiembre, en Vallasolano, la Mesa Interétnica de Construcción de Paz de Chocó, donde aquí no vamos a hablar nosotros, sino que vamos a escuchar las voces de los líderes y liderazgos que están viviendo el fenómeno en el territorio. La pregunta es para todos: ¿qué está haciendo la Cancillería y qué está haciendo la Gobernación y el alcalde para que ese poder hegemónico que ejercen los actores armados no estatales en materia de inversión de políticas públicas no se cope la presencia del Estado, sino que sean los actores armados ilegales quienes tengan el control de las economías legales y ilegales que se dan en los territorios? Vale, Ramiro, muchas gracias. Gracias, Ramiro. No sé, Mauricio Viceministro, si iniciamos con la respuesta ya a la pregunta. ¿Por la doctora Ella? Señor. No, vamos, yo creo que por efectos metodológicos me voy a ir respondiendo para profundizar en el tema en particular que se está tratando y poder dar como una respuesta específica a dicha pregunta, ¿vale?